Lo dijo en la primera hora. Lo tengo conectado telemáticamente al doctor Washington Andrade. Él está con nosotros, él es jurista. Nos acompaña telemáticamente. ¿Qué le pasó a su cámara, mi doctor? ¿O se le fue el internet? Avíseme si ya se conecta. Para hablar del caso Metástasis, del caso Pulga. Ya, ahora sí creo que lo tengo. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días. Tengo un problema con... tenemos un problema con... Hay un problema con el internet. ¿Podemos revisar el internet, por favor? A ver, revisemos primero el internet del doctor. Si me pueden ayudar, por favor, a ver si no le hacemos la llamada telefónica al doctor para poder, obviamente, generar este espacio si tiene algún problema por el internet, porque parece que se le recorta. Sí, parece que perdió la señal y ya lo teníamos conectado hace un rato. A ver, ¿por qué le hemos invitado? En estas horas, el propio doctor Washington Andrade ha generado una alerta y un anuncio sobre una convocatoria que entiendo que debería ocurrir el día de hoy, que había escrito el doctor Andrade a propósito del caso Metástasis ayer. En ejercicio del derecho a la defensa de nuestra patrocinada, tiene el abogado, el doctor Andrade, ¿de quién es el abogado defensor Belkis? De Alejandra Delgado. Alejandra Delgado. Ya lo tengo al doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Perfecto. Buenos días. Ahí sí lo tengo bien, doctor. Ahí sí lo tengo bien. A ver, estaba dando lectura a un tuit que usted publicó y por eso la razón de esta invitación. En ejercicio del derecho a la defensa de nuestra patrocinada injustamente vinculada, hemos solicitado y así ha dispuesto la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para el 18 de marzo, en las horas indicadas, se recepten las versiones de Guillermo Lazo, Fabián Pozo, Fausto Cobo, Patricio Carrillo, Alexandra Vela, Max Campos Gallegos y todos los exmiembros de la Comisión de Pacificación. Publicación de los oficios de notificación que le hacemos pública para cumplir con la tarea que Fiscalía nos ha impuesto de notificar nosotros a los mencionados, a pesar que la misma cuenta con la capacidad operativa de hacerlo a través de los agentes de policía. Dice el doctor Andrade que han sido notificados el expresidente Lazo, el exsecretario jurídico Fabián Pozo, el ex director de inteligencia y exdirector del SNAI Fausto Cobo, el exministro del Interior Patricio Carrillo, la exministra del Gobierno Alexandra Vela y el señor Max Campos. ¿Por qué este pedido? ¿Ibas a decir algo? La comparecencia estaría prevista para hoy a las 11 de la mañana. Sin embargo, el expresidente Lazo había comunicado a través de había difundido un comunicado, mejor dicho, en el que decía que hasta la tarde de ayer supuestamente no había sido notificado de manera formal por la Fiscalía. Explíquenos un poquito esto, doctor, tenga la bondad. Gracias, Fabricio. Nuevamente, buenos días. A ver, nos encontramos en un proceso en que mi defendida ha sido vinculada de manera injusta, es decir, se ha venido llevando la investigación y solamente unos días antes le hacen conocer de que va a ser vinculada. En este contexto, lo que hemos hecho es solicitar varias diligencias porque ella está siendo vinculada en virtud de que fue parte de la Comisión de Pacificación del Sistema Carcelario. Recordarán ustedes que el señor expresidente Guillermo Lazo conformó esta comisión mediante un decreto ejecutivo, pero evidentemente para emitir un decreto ejecutivo se requieren informes, estudios, protocolos, al menos en una situación tan grave. Y mi defendida está siendo vinculada básicamente por haber cumplido sus funciones en uso de sus atribuciones establecidas en el decreto. Entonces es evidente que las personas que, primeramente, el presidente de la República conformó, firmó el decreto, no solamente que le pasaron un documento y lo firmó, sino que tiene que haber habido un análisis. Más todavía si hay una situación tan grave como mantener contacto para la pacificación con los líderes de las bandas. Entonces, aquí hay varias interrogantes que nosotros queremos que el presidente de la República, que tuvo esta iniciativa, se entiende que él debió haber tenido esta iniciativa, explique. Es decir, quién le asesoró, qué equipo participó, quiénes fueron los funcionarios delegados, cuál fue la fuente de financiamiento de esta comisión. Porque algo que está en entredicho es de dónde se obtuvieron los fondos para cubrir los estipendios que se pagaron a los miembros de la comisión. Hay varias interrogantes, ¿no? Y finalmente nosotros lo que queremos es saber si es que efectivamente a criterio del presidente la comisión cumplió sus atribuciones. Esto en ejercicio al legítimo derecho de defensa de mi
de mi patrocinada. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente. Usted dice que su defendida fue vinculada por haber cumplido sus funciones, básicamente. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Simplemente por el hecho de haber sido parte de la Comisión de Pacificación o qué otro elemento se desprende de la investigación para haber determinado esta vinculación dentro del proceso? A ver, hay algo gravísimo que está ocurriendo acá. Hoy ya que está en instrucción fiscal se lo puede decir. Acá al menos en la comisión, esta comisión funcionaba financiada con fondos reservados, provenientes de fondos reservados. A los comisionados ni siquiera se les pedía factura, se les cancelaba en dinero en efectivo. Y, es decir, el propio Estado estaba propiciando el hecho de que no se emitan las correspondientes facturas, por ejemplo. Y claro, ya de los recaudos procesales de lo que se va recabando, hemos encontrado de que hay una gravísima acusación. Este día sábado se dio una versión del señor Nicolás Lazo. Hay una coincidencia también con el primero de los convocados para hoy en cuanto al apellido, pero se dio una revelación gravísima donde se determina de que uno de los coprocesados que estaba al frente del SNAI habría solicitado a Leandro Norero más de $200,000, y que este pago se había cumplido. El pretexto era para financiar al SNAI. Imagínense lo grave que es. Entonces, mi defendida está siendo vinculada porque en la cuenta de ella, sin su conocimiento, sin su voluntad, aparece un depósito que mi defendida obviamente asumió que se trataba de uno de los pagos del estipendio que venía recibiendo por parte de la comisión. Como había un acuerdo de confidencialidad... Perdón, doctor, que le interrumpa, perdón. A ver, cuando a uno le hacen un depósito, se supone que uno sabe quién le hace el depósito. Si, por ejemplo, es un estipendio del trabajo de la Comisión de Pacificación, me imagino yo que son recursos públicos, ¿o me equivoco, doctor? Por supuesto, y eso es lo grave. Eso es lo que queremos investigar, pues, porque mi defendida y todos los miembros de la comisión estuvieron sujetos, atados a un acuerdo de confidencialidad, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que ver este acuerdo de confidencialidad? El hecho de no determinar y no saber es decir, de dónde provienen los fondos, no emitir factura. Es decir, imagínense que el Estado cancelando en efectivo sin ni siquiera requerir factura, es decir, obligando ¿a qué? A que no se cumpla incluso con la ley tributaria. Pero además de eso, se realizaron varios depósitos. Bajo este esquema, bajo este régimen, a una persona que le hacen un depósito que coincide con la cantidad del estipendio, sin que haya facilitado el número de su cuenta a ninguna otra persona, solamente a los funcionarios, evidentemente recién mi cliente puede determinar que ese valor pudo haber venido de otro origen. Es decir, mi cliente consideraba, tenía su conciencia de que esto era parte de la liquidación de su participación en la comisión. Esto es lo que nos opción, y para ello tienen que concurrir todos los... Doctor, bueno, tuvimos un poco de intermitencia en esta última parte de la intervención. Yo le quería consultar, ¿acaso esta forma o este acuerdo de pago, que me imagino quedó también determinado en este acuerdo de confidencialidad, no le resultó raro en este caso a su defendida, porque pudo no haber aceptado el ser parte de esta comisión de pacificación? A ver, entiendo que a todos los miembros de la comisión que fueron designados les movía el ánimo patriótico de coadyuvar a frenar estas masacres, estas matanzas que se estaban dando en las cárceles, y por su vocación, por su formación, evidentemente participaron. Y ya una vez, es decir, ya habiendo sido designados y posicionados, ellos les toca trabajar en estas condiciones gravísimas. ¿Quién es el organismo? ¿Cuál es el organismo que se encargaba de decirles, este es decir, el líder de una banda peligrosa? Es decir, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que se les dieron a ellos? ¿Cuál es la prevención del riesgo penal que se hizo y que se les asesoró a los comisionados? Ellos son especialistas en su área.
Es decir, no es que ya aceptan una delicada función, pero sin embargo ya hemos visto, y del proceso se está desprendiendo que han habido manejos irregulares por parte de funcionarios de Estado. Pero adivinen de qué gobierno, pues del gobierno del presidente Lasso, quien fue el que nombró la comisión y que dejó prácticamente en una situación de vulnerabilidad a todos los miembros de la comisión. Y en este caso se está denunciando a mi patrocinada. Oiga, doctor, pero le insisto, perdóneme, pero si yo reviso mi cuenta y veo que hay un valor, lo primero que hago es, digamos, certificar quién me deposita. Y yo quiero insistir en lo que le preguntaba a Belkis, si no le pareció raro. Acá, por ejemplo, me recuerdan algo y uno de nuestros oyentes en la interacción dice, si me llega un depósito y no sé de dónde viene, por lo menos hago alguna denuncia o solicitud de notificación. Hace pocos días, por ejemplo, un general de policía hizo una denuncia respecto a que le depositaron $200,000 en su cuenta. O sea, le insisto, ¿no le parece raro eso, doctor? ¿Qué dice su defendida al respecto? ¿Por qué no hizo una alerta, no generó una alerta en su momento? Porque tenía firmado un acuerdo de confidencialidad y la cantidad coincidía con el estipendio que ella recibía. Pero si ella asumió que esa plata era del estipendio, o sea, no se le ocurrió que era de otra cosa. Pero por supuesto, porque corresponde a la cantidad exacta que ya le pagaban, ya en dinero, en efectivo, o le hacían una transferencia. Ella proporcionó, a la única entidad que proporcionó el número de cuenta es a la comisión, es decir, al SNAI, al CIES. Ellos son los únicos que tenían su número de cuenta y resulta que le hacen un depósito por los mismos valores. Mi cliente, evidentemente, bajo ese acuerdo de confidencialidad, asume y hasta hoy recién se da cuenta que ese valor no ha provenido, pues, de donde tenía que provenir. Si son fondos públicos, estos, por más que sean fondos reservados, tienen que manejarse estrictamente. Es decir, tendría que haberse requerido una factura. Si acaso que la reserva está en no cumplir con los deberes formales. La reserva está en que eso no se divulgue. Pero el Estado ha actuado, y hoy, repito, con las actuaciones procesales y la diligencia que acabo de mencionar de la versión del señor Nicolás Lasso, se llega a saber que el SNAI, a decir en esta versión, se estaba financiando de dineros provenientes de Leandro Norero. Oiga, doctor, y a propósito de lo que usted señala, acá tengo una pregunta de un oyente. O sea que tiene varios depósitos iguales cada mes. No tiene depósitos porque la forma de pagarse era de manera diferenciada. Sé bien el Estado es campeón para esto, pero con atraso se le cancelaba en dinero en efectivo y otras veces se le depositaba en su cuenta los valores. Esa es la realidad. ¿Cuántos depósitos? Súbale el volumen a Belkis, gracias. ¿Cuántos depósitos sumaron en total, en número de depósitos o en monto? A ver, la comisión tenía una vigencia de 180 días. El estipendio que había sido comunicado de manera verbal, y para eso pedimos las versiones, para que se establezca cuál fue el presupuesto que se asignó, estaba o se les había ofrecido y se les había cancelado estipendios en cuotas de $3,000 y más la liquidación que correspondía y evidentemente el reembolso de los gastos en que se incurría. Esa es la razón. Entonces mi cliente tiene un número de depósitos que coincide justamente con esto. Por ello, repetimos, mi cliente evidentemente asumió de que ese depósito correspondía al cobro de un estipendio. Ahora bien, doctor, en el mundo del derecho, y usted puede certificar aquello porque usted obviamente es abogado, ustedes suelen decir, no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Su defendida, y en este caso usted que patrocina la defensa, ¿pueden probar lo que usted está diciendo? Es decir, que ella recibió pero que no sabía. ¿Se puede probar eso? Porque aquí yo creo que el tema es confiar o no en la palabra. No sé si hay alguna forma de probarlo, doctor. Por supuesto que sí. Y eso mismo es lo que estamos haciendo con las diligencias que solicitamos. ¿Por qué? Nosotros necesitamos determinar cuál es la forma en que se manejaron los recursos del Estado para efectos de proveer a la comisión. Y repito,
Fabricio, este día sábado pasado, y todos los que estamos participando en esto, escuchamos la versión donde se determina de que el SNAI, a decir de este patrocinado, abrió más de $200,000 para operaciones. Usted puede ver al lado del Estado, lo cual implica poner en riesgo a quienes participaron en la comisión. Y por supuesto que podemos probar lo que estamos diciendo. Doctor, rápidamente, vuelvo a lo que planteábamos al inicio de la entrevista. Si bien se habría convocado la diligencia para las 11 de la mañana de hoy, 18 de marzo, hasta ayer en la tarde el expresidente Guillermo Lasso había manifestado a través de su cuenta de X que no había sido notificado. ¿Qué va a ocurrir en el caso de que no se presente a esta comparecencia? ¿Habría una nueva convocatoria? ¿Qué es lo que procede? Fabricio, ustedes conocen de que nosotros nos caracterizamos por luchar, por coadyuvar esta lucha contra la corrupción. Nosotros hemos visto el proceso y estamos de acuerdo con que tenemos problemas de señal. ¿No es cierto? En el caso de políticos. En ese contexto, nosotros, tal vez ahí... Ahí, doctor, ahí. Repita, por favor. Ahí lo tengo de nuevo. Ya, nosotros en ejercicio del derecho a la defensa hemos solicitado la comparecencia, ¿no es cierto? Y en este caso, vía telemática. Pero ¿qué ha hecho Fiscalía? Fiscalía lo que ha hecho es, tenga las notificaciones, así textualmente dicen el impulso fiscal, encárguese usted de notificar. ¿Sí me explico? Y nosotros tenemos que utilizar todos los medios disponibles. Unos colegas se extrañan de que hayamos utilizado la red social X para efectos de notificar. No tenemos otro medio. Es decir, se nos va a dejar en la... Pues si es que se nos manda a nosotros y no el medio. Correcto, doctor. Lamentablemente se está cortando la señal. Le quiero agradecer por estos minutos y habrá oportunidad. Veamos qué pasa el día de hoy en las audiencias que han sido convocadas por parte de la Fiscalía General del Estado. Ha sido el doctor Washington Andrade quien patrocina la defensa de Alejandra Delgado. Es una de las exintegrantes de la Comisión de Pacificación y de verdad hay una serie de dudas que plantea nuestra audiencia, ¿no? Acá, por ejemplo, un oyente dice, el acuerdo de confidencialidad debe ser para que no se divulgue la información que estén estimando o a la cual tienen acceso, pero la comisión que se creó de conocimiento público no fue reservado, entonces el sueldo, ¿por qué debía ser confidencial si se está pagando con recursos del Estado? Creo que esa es una inquietud que ahí queda en el ambiente. Karina Campoverde me escribe desde Loja y dice, resulta por lo menos difícil de creer que una persona pacte cobrar montos en efectivo, transferencias sin factura o contrato por escrito, sobre todo por un servicio tan delicado como la pacificación de las cárceles, lo que no existe en documentos, simplemente no existe. El ingeniero Carlos Páez dice, y hace la pregunta, ¿no? ¿Hizo la declaración de esos ingresos en el impuesto a la renta de este año? O sea, ¿cómo se maneja el tema de los recursos públicos? O sea, me encantaría, por ejemplo, y hago esta pregunta pública. Hoy tenemos a la señora Garzón y a la señora Delgado involucradas en el caso Metástasis. Me encantaría saber y preguntarle a Nelsa Curvelo, que fue presidenta de la Comisión de Pacificación, cómo recibían sus remuneraciones. O sea, porque creo que por ahí va la cosa. Es que eso es lo que llama la atención, porque estamos hablando de una remuneración promedio de $3,000 que se nos dice fue, o el acuerdo era entregarlo en efectivo. Si bien el acuerdo de confidencialidad, como bien mencionas, guarda relación con la confidencialidad respecto de la información como parte de la investigación y el trabajo que se realiza, creo que el tema de la remuneración y la forma como esta es cancelada no entra como tal en este acuerdo. Sobre todo cuando se trata de alguna manera de recursos públicos, porque si no, ¿de dónde sale ese dinero? No entra. Acá el amigo Robert Frías le envía un abrazo, dice, simple, el SNAI debe haber completado el pago y debería haber más evidencia, las evidencias. Si no tiene la investigación va a ir por ese lado. Termina siendo así. Yo entiendo la postura del doctor Andrade, por supuesto, en su condición de abogado defensor, pero creo que hay muchas inquietudes que quedan ahí flotando en el ambiente. Si a mí mañana pasado me hacen un depósito, yo reviso mi cuenta, digamos que tenía 10 y al día siguiente tengo 100. Yo tengo que saber por qué tengo 90 adicionales. Entonces yo reviso quién me deposita $90 adicionales.
O sea, no es tanto así, no es tanto así, es complejo, dice. Acá, por ejemplo, gracias al colega y amigo Daniel Borja, me dice, buen día, dice, la formulación de cargos en contra de la señora Garzón, uno de los elementos de comisión fue los depósitos de $6,000 por parte de Norero a ella, no eran montos de $3,000. Gracias, Daniel, Daniel, que es periodista de TC Televisión y que obviamente está siguiendo de cerca el tema, nos envía este aporte para la discusión y para el debate. Yo creo que hay una serie de inquietudes, creo que coinciden con lo que estamos señalando. Si a mí mañana pasado de pronto aparece plata en mi cuenta, no es que me quedo frío, o sea, veo de dónde sale esa plata. Es lógico, creo yo, ¿no? Bueno, 7:36, veamos cómo avanza este proceso y cómo se investiga. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.